Mi nombre es Diego Hernández, y hasta hace 3 semanas era invisible para el mundo. Trabajaba en una empresa de contabilidad, donde mi único reconocimiento venía en forma de más trabajo y menos sueldo. Vivía en un apartamento de una habitación que compartía con las cucarachas, y mi única compañía los viernes por la noche eran los videos de YouTube y una pizza fría. Todo cambió la noche del 15 de marzo, en la cena de cumpleaños de mi prima Sofía. Una cena que cambiaría mi vida para siempre, aunque no de la manera que esperaba. Llegué al restaurante El Palacio Dorado con mi mejor camisa, la única que no tenía manchas permanentes de café. Era un lugar elegante, demasiado elegante para alguien como yo. Las mesas brillaban bajo las luces doradas y el murmullo de conversaciones sofisticadas llenaba el ambiente. Me senté en la mesa familiar, rodeado de primos exitosos, tíos prósperos y la inevitable comparación que siempre me hacía sentir como el fracaso de la familia. «Diego, ¿todavía trabajas en esa oficinita?», preguntó mi tío Roberto, mientras cortaba su filete de manera pretenciosa. Roberto era dueño de 3 concesionarios de autos y nunca perdía la oportunidad de recordarme mi mediocridad. «Sí, tío. Sigo en contabilidad», respondí, tratando de sonar casual mientras mi prima Laura se reía disimuladamente. «¿Y cuándo piensas hacer algo de verdad con tu vida?», continuó Roberto, su voz elevándose lo suficiente para que las mesas vecinas pudieran escuchar. «Ya tienes 32 años, muchacho. Tu primo Andrés ya tiene su segunda empresa». Andrés sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. Había heredado el negocio de su padre, y todos actuaban como si hubiera construido un imperio desde cero. «Diego, si necesitas trabajo, puedo conseguirte algo en el lavado de autos. Nada sofisticado, pero es honesto». Las risas comenzaron suaves, casi imperceptibles, pero yo las escuché todas. Cada una se clavó en mi pecho como pequeñas dagas. Mi prima Sofía, la festejada, me miró con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. «No necesito caridad», murmuré, pero mi voz se perdió en el ruido del restaurante. «¿Perdón?», gritó mi tía Carmen. «No te escuchamos. Habla más fuerte, Diego. ¿O es que también tienes problemas para hacerte escuchar en el trabajo?». Más risas, esta vez más audibles, más crueles. Sentí el calor subir por mi cuello mientras las miradas de curiosidad de otros comensales se posaban sobre nuestra mesa. Mi primo Javier, el abogado exitoso de la familia, decidió unirse a la diversión. «Oye, Diego, ¿es verdad que sigues viviendo en ese apartamento diminuto en el barrio de San Miguel? Escuché que compartes baño con otros inquilinos». «No comparto baño», dije, pero mi defensa sonó patética incluso para mí. «Ah, disculpa, tienes tu propio baño de medio metro cuadrado», Javier continuó, simulando disculparse mientras todos reían más fuerte. Fue entonces cuando mi tío Roberto decidió dar el golpe final. Se puso de pie, copa de vino en 1900 en mano, y anunció: «Brindemos por Diego, el contador más famoso de la familia, aunque nadie sepa quién es». La mesa estalló en carcajadas, pero no fueron solo ellos. Las mesas cercanas también comenzaron a reírse, susurrar y señalar en mi dirección. El mesero que pasaba sonrió burlonamente. Una pareja en la mesa de al lado comentaba en voz baja algo sobre el pobre hombre de la mesa familiar. En ese momento exacto, mientras sentía que el suelo se abría bajo mis pies, recordé que tenía mi teléfono en la mano. Había estado jugando con él nerviosamente durante toda la cena. Sin pensarlo 2 veces, deslicé hacia arriba, abrí la cámara y presioné grabar. «Perdón, ¿podrías repetir eso, tío?», dije, mi voz ahora clara y fuerte, apuntando la cámara directamente hacia Roberto. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Sofía confundida. «Solo grabando este hermoso momento familiar», respondí, manteniendo la cámara firme mientras enfocaba los rostros sorprendidos de todos. Roberto, embriagado por su propia crueldad y el vino, continuó sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. «Decía que deberíamos brindar por nuestro querido Diego, el gran contador que vive como un estudiante universitario a los 32 años, el que nunca ha tenido una novia que dure más de 2 meses, el que maneja un auto del año 2008 que hace más ruido que un tractor». Las risas continuaron, ahora más histéricas. Carmen se unió. «Y que usa la misma ropa desde hace 3 años. Esa camisa la reconozco de la boda de tu hermana en 2021. «¡Y sus zapatos!», gritó Laura entre risas. «¡Tienen agujeros! ¿Has visto cómo trata de ocultarlos poniendo un pie sobre el otro?». Javier no pudo resistirse. «Lo mejor es que piensa que algún día va a ser rico. Un contador de oficina que sueña con ser empresario. Es como un chiste que se cuenta solo». Andrés, embriagado por la atención,
Se puso dramático. Pobre Diego, tan perdido en la vida que ni siquiera sabe lo perdido que está. Es como ver a alguien que no sabe que todos se ríen de él. Seguí grabando, capturando cada palabra, cada risa despectiva, cada gesto de burla. Mi mano no temblaba. Por primera vez en años, me sentía completamente en control. Pero Roberto aún no había terminado. Con una sonrisa cruel, alzó su copa más alto. Por Diego Hernández, la prueba viviente de que no todos nacemos para triunfar. Algunos nacemos para ser el ejemplo de lo que no hay que hacer en la vida. La mesa estalló en aplausos y risas. Incluso algunas personas de 1900 otras mesas se unieron al aplauso, pensando que era algún tipo de broma familiar inofensiva. Detuve la grabación. Tenía exactamente 12 minutos y 34 segundos de material puro. 12 minutos y 34 segundos de humillación documentada que cambiarían todo. Me levanté de la mesa. Guardé el teléfono en mi bolsillo y sonreí. Gracias por esta hermosa velada familiar. Sofía, feliz cumpleaños. Espero que todos disfruten el resto de su cena. Caminé hacia la salida del restaurante con la dignidad que pude reunir, mientras a mis espaldas escuchaba comentarios como «qué raro se puso» y «siempre fue medio extraño». Llegué a mi apartamento, me senté frente a mi laptop destartalada y subí el video a todas las plataformas que conocía: TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. El título fue simple pero efectivo. Mi familia me humilló públicamente en un restaurante. Grabé todo. No esperaba nada. Quizás algunos comentarios de apoyo de desconocidos. Tal vez un par de cientos de visualizaciones que me harían sentir menos solo. Me fui a dormir sin revisar las notificaciones. Desperté a las 6 a.m. con mi teléfono vibrando incontrolablemente. Tenía 847 notificaciones sin leer. El video tenía 2.3 millones de visualizaciones en TikTok, 890,000 en Instagram, y seguía subiendo. Los comentarios eran abrumadores. Hermano, tu familia es tóxica. Mejor sin ellos. Esto me rompió el corazón. Nadie merece ese trato. ¿Alguien sabe quién es el tío Roberto? Necesito hablar con él. Diego, eres un héroe por grabar esto. La gente necesita ver cómo es el abuso familiar de verdad. Tu prima es una víbora. Qué asco de familia. Pero no fueron solo los comentarios de apoyo. Internet había comenzado a hacer lo que Internet hace mejor: investigar. En cuestión de horas, habían identificado el restaurante por el fondo del video. Alguien reconoció a Roberto y había encontrado su concesionario. La página de Facebook de Autos Roberto Hernández estaba siendo bombardeada con reseñas de una estrella y comentarios devastadores. Nunca compraría un auto de alguien que humilla a su familia. Roberto Hernández es un abusador familiar. Boicot total. ¿Así tratas a tu sobrino? ¿Cómo tratas a tus clientes? Para el mediodía, el video había alcanzado 8 millones de visualizaciones en todas las plataformas combinadas. Los medios de comunicación habían comenzado a contactarme. Noticias al Día quería una entrevista. El Show de la Mañana me había invitado como invitado especial. Mi teléfono no paraba de sonar. Pero no eran solo periodistas. Era mi familia. Sofía fue la primera en llamar, llorando. «Diego, por favor baja el video. Mi mamá está devastada. La están atacando en redes sociales». Y cuando me atacaron a mí, ¿dónde estabas? Le respondí. Era solo una broma, Diego. No pensábamos que lo tomarías tan en serio. Una broma de 12 minutos donde todo el restaurante se reía de mí. Colgué. Roberto llamó 20 minutos después. Su voz ya no era arrogante. Sonaba desesperado. «Diego, hijo, esto está saliendo de control. Mi negocio está en crisis. Los clientes están cancelando órdenes. Por favor, necesitamos hablar. Ahora soy hijo. Anoche era el fracaso de la familia. Estaba bebido, muchacho. No hablaba en serio. Tú sabes cómo soy. Exactamente. Sé cómo eres. Y ahora todos lo saben». Para el tercer día, el video tenía 15 millones de visualizaciones y había generado un movimiento en redes sociales con el hashtag Justicia para Diego. Personas de todo el país compartían sus propias historias de abuso familiar, usando mi video como ejemplo de por qué era importante documentar y exponer este tipo de comportamiento. Los efectos en mi familia fueron inmediatos y devastadores. El concesionario de Roberto perdió el 70% de sus clientes en una semana. Había carteles de protesta frente a su establecimiento. Javier, el abogado, fue reprimendado por su bufete después de que los socios vieran el video. Su reputación profesional estaba en ruinas. Carmen tuvo que cerrar temporalmente su pequeño negocio de catering porque ningún cliente quería asociarse con la tía cruel del video viral. Laura fue despedida de su trabajo en relaciones públicas
porque su empleador consideró que era una responsabilidad reputacional. Andrés, quien había heredado su empresa, vio cómo varios socios comerciales cortaron relaciones. Su negocio familiar de 3 generaciones enfrentaba la peor crisis de su historia, pero yo estaba experimentando el efecto contrario. Las ofertas de trabajo llegaban por docenas. Empresas querían contratarme, no solo por mis habilidades, sino por mi autenticidad y valentía para enfrentar la toxicidad familiar. Una startup tecnológica me ofreció el puesto de director financiero con un salario 3 veces mayor al que ganaba. Una empresa de consultoría quería que fuera la cara de su nueva campaña sobre ambientes laborales saludables. Un agente de talentos me contactó para ofrecerme representación. Productores de televisión querían hacer un documental sobre mi historia. Editores me escribían proponiéndome escribir un libro sobre superación personal y abuso familiar. En 2 semanas, mi vida había cambiado completamente. Firmé con la empresa de consultoría, me mudé a un apartamento de 2 habitaciones en el mejor barrio de la ciudad y compré mi primer auto nuevo. Pero el momento más satisfactorio llegó 3 semanas después del video, cuando recibí una llamada de El Show Nacional, el programa de televisión más visto del país. Diego, queremos que seas nuestro invitado especial el viernes. Y hemos invitado a tu familia para que puedan disculparse públicamente contigo. El viernes llegó rápido. Me presenté en el estudio de televisión con un traje nuevo, zapatos que brillaban y una confianza que nunca había tenido antes. Las cámaras comenzaron a rodar, y la conductora, María Fernández, me presentó como el hombre que expuso la toxicidad familiar y se convirtió en símbolo de resistencia. Mi familia estaba sentada en el otro lado del estudio. Roberto lucía demacrado. Había perdido peso, y su arrogancia había desaparecido completamente. Carmen no podía dejar de llorar. Javier evitaba hacer contacto visual conmigo. Laura parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas. Roberto, dijo María Fernández con voz firme, ¿qué tienes que decir sobre tu comportamiento esa noche? Roberto tartamudeó. Yo estaba equivocado, completamente equivocado. Diego, eres mi sobrino y te amo. No sé qué me pasó esa noche. El alcohol, el ambiente, no es excusa. Te pido perdón públicamente. ¿Te arrepientes porque tu negocio está en crisis o porque genuinamente reconoces que estaba mal? Le preguntó la conductora. Roberto se quebró. Me arrepiento porque destruí a mi sobrino, porque soy un mal tío, un mal hermano, un mal padre. Diego nunca me hizo nada malo y yo lo humillé porque me hacía sentir superior. Carmen intervino entre sollozos. Diego, por favor, perdónanos. Somos una familia. Podemos arreglar esto. María Fernández se dirigió a mí. Diego, ¿qué sientes al escuchar estas disculpas? Respiré profundo y miré directamente a las cámaras. Siento que llegaron 3 semanas tarde. Siento que solo se disculpan porque el mundo los está viendo, no porque realmente entiendan el daño que causaron. Durante años me humillaron en privado. La única diferencia es que esta vez quedó grabado. ¿Los perdonas?, insistió la conductora. Los perdono porque guardar rencor me haría daño a mí, no a ellos, pero perdonar no significa olvidar. No significa que vamos a volver a ser la familia feliz que nunca fuimos. Significa que acepto sus disculpas y sigo adelante con mi vida. Roberto intentó hablar. Diego, ¿podríamos almorzar la próxima semana? ¿Hablar en privado? No, tío. Creo que ya hemos hablado suficiente. Tuviste años para tratarme con respeto y elegiste la humillación. Yo elegí documentarlo. Ambos vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. El programa terminó con un aplauso del público. María Fernández cerró diciendo: esta es la historia de Diego Hernández, un hombre que encontró su voz cuando decidió grabar en lugar de callar. Después del programa, mi familia intentó acercarse a mí en el estacionamiento. Roberto me suplicó: por favor, Diego, dile a la gente que me perdonaste. Mi negocio está destruido. Mis empleados van a perder sus trabajos. Yo no destruí tu negocio, tío. Tu comportamiento lo destruyó. Yo solo lo documenté. Pero puedes ayudarme. Tienes influencia ahora. ¿Sabes qué es lo irónico? Ahora que tengo éxito, ahora que tengo dinero, ahora que tengo influencia, ahora sí quieren mi ayuda. Cuando era el contador fracasado, solo servía para sus burlas. Javier se acercó. Diego, somos familia. La familia se perdona. Tienes razón, la familia se perdona. Pero primero tiene que comportarse como familia. Ustedes se comportaron como extraños crueles. Yo simplemente los trato como lo que demostraron ser. 6 months later, mi vida era irreconocible. Mi libro, Graba tu verdad, cómo documenté mi libertad,
se convirtió en bestseller. Daba conferencias sobre autoestima y relaciones tóxicas en universidades de todo el país. Mi empresa de consultoría prosperaba y había contratado a 15 empleados. Pero lo más importante era cómo me veía a mí mismo. Ya no era el Diego invisible, el contador mediocre, el fracaso familiar. Era Diego Hernández, el hombre que se defendió, que documentó su verdad, que transformó su humillación en empoderamiento. Mi familia, Roberto cerró definitivamente su concesionario. Tuvo que vender su casa y mudarse a un apartamento pequeño. Javier dejó la abogacía y trabajaba como vendedor de seguros. Carmen nunca pudo recuperar su negocio. Laura se mudó a otra ciudad para escapar del reconocimiento. ¿Me sentía culpable? A veces, en las noches silenciosas, me preguntaba si había ido demasiado lejos, pero entonces recordaba esa noche en el restaurante. Recordaba cada risa cruel, cada comentario despectivo, cada momento en que decidieron que mi dolor era su entretenimiento. Y recordaba algo más importante: no fui yo quien los humilló. Ellos se humillaron solos. Yo solo presioné el botón de grabar. El video original ahora tiene más de 50 millones de visualizaciones en todas las plataformas. Se ha convertido en un caso de estudio en universidades sobre el poder de las redes sociales y la documentación de abusos. Psicólogos lo usan para explicar dinámicas familiares tóxicas. Recibo mensajes diarios de personas que han vivido situaciones similares. Muchos me dicen que mi video les dio el valor para alejarse de familias abusivas. Otros han comenzado a documentar su propio maltrato. Gracias, Diego, me escribió una chica de 17 años. Tu video me ayudó a entender que no tengo que aceptar el abuso solo porque viene de familia. Eres mi héroe, me escribió un hombre de 45 años. Llevo décadas siendo el bufón familiar. Tu video me dio fuerzas para poner límites. Esos mensajes valen más que todo el dinero que he ganado con esta historia. ¿Volvería a hacerlo? Sin dudarlo. Aquella noche en el restaurante, cuando decidí grabar en lugar de callar, no solo me salvé a mí mismo, ayudé a salvar a miles de personas que se identificaron con mi dolor, porque la humillación pública que ellos planearon para mí se convirtió en su propia humillación pública. La diferencia es que la mía fue inmerecida y la de ellos fue una consecuencia directa de sus acciones. A veces la justicia llega de maneras que nunca esperamos. A veces la venganza perfecta no es planificada, sino simplemente documentada. Ese día en la cena dijeron que era una burla. Tenían razón. Pero no era yo quien se estaba convirtiendo en el chiste, era ellos. Y cuando comencé a grabar, cuando mi video se volvió viral, cuando los hizo temblar, entendí una verdad fundamental. El poder no está en las palabras crueles que otros dicen sobre ti. El poder está en decidir si esas palabras se quedan en el aire o se quedan grabadas para siempre. Elegí grabarlas, y esa elección cambió todo. Ahora, cada vez que alguien me reconoce en la calle, me agradece por haber tenido el valor de grabar esa noche. Me agradecen por enseñarles que el abuso familiar no es normal, no es aceptable, y no tiene que ser tolerado en silencio. Mi nombre es Diego Hernández. Hace 6 meses era invisible para el mundo. Hoy soy la prueba de que a veces, la humillación de un momento puede convertirse en la liberación de toda una vida. Solo tienes que presionar grabar. Un año después de aquella noche fatídica, mi vida había tomado dimensiones que jamás imaginé. El éxito profesional era solo la superficie de una transformación mucho más profunda. Me había convertido en el símbolo involuntario de una generación que se negaba a aceptar el abuso familiar como algo normal. Pero el verdadero cambio llegó cuando menos lo esperaba, en forma de una llamada telefónica a las 11:47 p.m. un martes cualquiera de octubre. Diego Hernández, la voz era femenina, nerviosa, casi susurrante. Sí. Soy yo. Mi nombre es Patricia Molina. Soy productora de documentales de Netflix. Queremos hacer un documental sobre tu historia, pero no solo sobre ti. Queremos explorar el fenómeno de la humillación familiar viral y cómo está cambiando la sociedad. Netflix, la plataforma que había visto mis programas favoritos durante todos esos años de soledad, ahora quería contar mi historia. ¿Qué tendría que hacer? Acceso total. Cámaras siguiéndote durante 6 meses. Queremos mostrar tu nueva vida, pero también queremos encontrar a otras personas que hayan vivido situaciones similares. Queremos entender si esto es realmente un fenómeno social o casos aislados. Acepté sin pensarlo 2 veces. La producción del documental, Grabar la verdad, la revolución de Diego, comenzó 3 semanas después. Un equipo de 5 personas con cámaras profesionales documentaba cada aspecto de mi nueva realidad. Me seguían a conferencias, reuniones de trabajo, citas, incluso a terapia. Sí,
Había comenzado terapia, a pesar del éxito, a pesar de la venganza satisfecha. Algo dentro de mí seguía roto. La psicóloga, doctora Claudia Ramírez, me ayudaba a entender que el trauma familiar no desaparece con visualizaciones ni contratos millonarios. Diego, me dijo durante una sesión que las cámaras captaron, tu respuesta fue perfecta para protegerte, pero ahora necesitas sanar el daño que te causaron antes de esa noche. Tenía razón. El éxito había sido mi escudo, pero debajo seguía el niño que nunca fue suficiente para su familia. Durante el proceso de grabación, Patricia y su equipo identificaron a otras 47 personas que habían vivido experiencias similares, casos de humillación familiar que habían sido documentados y viralizados. Un fenómeno que, según sus investigaciones, había crecido 340% en los últimos 2 años. Conocí a María, una enfermera de 38 años de Guadalajara, cuya familia la humilló en su propia boda, por casarse con un hombre de menor nivel socioeconómico. Ella grabó cuando sus padres y hermanos la llamaron fracasada, frente a todos los invitados. Su video tuvo 8 millones de visualizaciones, y resultó en el divorcio emocional total de su familia. Conocí a Carlos, un profesor de 45 años de Monterrey, que documentó cómo sus hermanos se burlaban de él por ser gay, durante una reunión familiar navideña. Su video no solo se viralizó, sino que inició una conversación nacional sobre homofobia familiar. Conocí a Ana, una artista de 29 años que grabó a su familia destruyendo sus pinturas durante una cena familiar, llamando su trabajo basura de niña mimada. Su video llevó a una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo y a una carrera artística próspera. Cada historia era diferente, pero todas compartían elementos comunes. Años de abuso normalizado, una gota que derramó el vaso, la decisión de grabar, la viralización inesperada y las consecuencias devastadoras para los abusadores. Estamos documentando el nacimiento de una nueva forma de justicia social, me explicó Patricia durante una entrevista para el documental. Las familias tóxicas ya no pueden esconderse detrás de puertas cerradas. La tecnología les ha dado voz a las víctimas, pero no todo en mi nueva vida era color de rosa. El éxito había traído complicaciones inesperadas. Primero, llegaron los oportunistas, personas que habían sido crueles conmigo en el pasado. Ahora aparecían con sonrisas falsas y oportunidades de negocio. Compañeros de trabajo que me habían ignorado durante años, ahora querían colaborar en proyectos. Conocidos de la universidad que nunca me dirigieron la palabra, ahora me invitaban a fiestas y eventos. Luego vinieron los imitadores. Docenas de videos fake comenzaron a aparecer en redes sociales. Personas inventando humillaciones familiares para generar viralidad y conseguir fama. El hashtag familia tóxica se llenó de contenido falso, diluyendo el mensaje real que habíamos tratado de transmitir. También aparecieron los detractores. Un movimiento que se hacía llamar Familia Primero comenzó a atacarme en redes sociales, argumentando que había destruido los valores familiares tradicionales y promovido la desunión familiar. Diego Hernández es un resentido que convirtió un problema familiar privado en un espectáculo público, escribía el líder del movimiento, un pastor evangélico llamado Roberto Flores. Está enseñando a los jóvenes a traicionar a sus familias por likes y vistas. Las amenazas comenzaron a llegar a mi apartamento, cartas anónimas acusándome de ser un destructor de familias. Algunas llegaban con fotos mías tomadas sin mi conocimiento en restaurantes o centros comerciales. Contraté seguridad privada, pero la complicación más inesperada llegó 6 meses después del inicio de la producción del documental, en forma de una llamada que cambiaría todo. Nuevamente, Diego, la voz era familiar, pero diferente, más madura, más cansada. Sofía era mi prima, la festejada de aquella noche terrible. No habíamos hablado desde el programa de televisión. Necesito verte, me dijo con urgencia. Es sobre papá. Roberto, mi tío, estaba hospitalizado, cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los médicos le daban máximo 3 meses de vida. Quiere hablar contigo, me explicó Sofía cuando nos encontramos en un café neutral, lejos de las cámaras del Lisno Saint-Emia. Documental. Diego está muriendo, y lo único que hace es hablar de esa noche, de lo que te hizo, de cómo destruyó su relación contigo. ¿Y qué quieres que haga? Que lo visites, que lo perdones, que le des paz antes de morir. Era una situación que no había anticipado. En todos mis escenarios de venganza perfecta, Roberto simplemente desaparecía de mi vida.
Derrotado pero vivo. La muerte no había estado en el guión. Sofía, tu papá tuvo un año completo para buscarme, para disculparse, genuinamente, para tratar de reparar el daño. Eligió no hacerlo. Solo ahora que está muriendo quiere mi perdón. Pero está muriendo, Diego. ¿Eso no significa nada para ti? Significa que está enfrentando su mortalidad. Pero eso no borra lo que me hizo. Ni las décadas de humillación. Ni el hecho de que solo se arrepiente porque las consecuencias lo alcanzaron. Sofía comenzó a llorar. Por favor, Diego, eres su sobrino. A pesar de todo, eres su sangre. La sangre no justifica el abuso, Sofía. Y la muerte no absuelve a los abusadores. Me levanté para irme, pero ella me detuvo. Hay algo más que necesitas saber. Me senté nuevamente. Papá no era así antes. Cuando éramos niños, era diferente, cariñoso. Protector. Cambió cuando perdió su primer negocio, cuando el abuelo lo desechó por fracasado. Su propio padre lo humilló igual que él te humilló a ti. Era información nueva. Durante todos esos años, nunca había conocido esa parte de la historia familiar. Eso no justifica nada. Sofía, no lo estoy justificando. Solo te estoy explicando que papá fue víctima antes de ser victimario, y ahora tú tienes la oportunidad de romper ese ciclo de una manera que él nunca pudo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sofía resonaban en mi cabeza. ¿Era posible que Roberto hubiera sido el Diego de su generación? ¿Que su crueldad había nacido de su propio dolor no procesado? Decidí investigar. Llamé a mi tía Elena, la hermana mayor de mi padre. La única persona de esa generación que aún me hablaba. «Ay, Diego», me dijo cuando le pregunté sobre la historia de Roberto. «Tu tío era el más sensible de todos los hermanos. Lloraba cuando veía películas tristes. Rescataba animales heridos. Siempre defendía a los más débiles en la escuela. ¿Qué pasó? Tu abuelo era un hombre muy duro. Cuando Roberto tenía tu edad, montó un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos. Le fue mal el primer año y quebró. Tu abuelo lo humilló frente a toda la familia durante años. Lo llamaba fracasado. Lo comparaba constantemente con sus hermanos exitosos. La ironía era devastadora. Roberto había reproducido exactamente el trauma que había vivido. ¿Y nunca buscó ayuda? En esa época no se hablaba de terapia ni de trauma familiar. Los hombres simplemente aguantaban. Roberto aguantó hasta que no pudo más. Y entonces comenzó a descargar su dolor en otros. Colgué la llamada con una comprensión completamente nueva de la situación. No justificaba las acciones de Roberto, pero explicaba su origen. 2 días después, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyendo al equipo del documental. Fui al hospital. Roberto estaba en la habitación 314. Conectado a múltiples máquinas, irreconocible del hombre arrogante que había conocido toda mi vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio entrar. «Diego», susurró con dificultad, «pensé que no vendrías». Me senté junto a su cama. Las cámaras del documental habían querido seguirme, pero les dije que esta conversación sería privada. «Tío, necesito decirte algo». Él asintió débilmente. «No vengo a perdonarte porque te estés muriendo. Vengo porque entendí algo importante. Tu crueldad conmigo no nació de la maldad. Nació del dolor que nunca sanaste». Roberto comenzó a llorar abiertamente. «Diego, he vivido con tanto odio hacia mí mismo durante tantos años. Cuando te humillaba, era como si estuviera humillando al fracasado que mi padre decía que era yo. Lo sé, tío. Hablé con la tía Elena. ¿Eso me perdona? No, pero me ayuda a entenderte. Y me ayuda a asegurarme de que este ciclo termine conmigo». Pasamos 3 horas hablando. Roberto me contó detalles de su infancia que nunca había compartido con nadie. Episodios de humillación familiar que había sufrido. Sueños que había tenido que abandonar. El dolor de nunca ser suficiente para su propio padre. «Diego», me dijo antes de irme, «tu video me salvó». ¿Cómo? Me obligó a ver lo que me había convertido. Me obligó a enfrentar que me había convertido en mi padre. Si no hubiera sido por esa humillación pública, habría muerto sin nunca entender el daño que causé. Roberto murió 2 semanas después. Fui a su funeral. No como el sobrino perdonador, sino como el hombre que había entendido que romper ciclos de abuso es más importante que perpetuar ciclos de venganza. El documental de Netflix se estrenó 8 meses después, con el nuevo título, Romper el ciclo, la historia completa de Diego Hernández. Incluía no solo mi historia original, sino también la investigación sobre el trauma generacional, las historias de otros supervivientes, y mi decisión final de visitar a Roberto antes de su muerte. La respuesta fue abrumadora. El documental se convirtió en el más visto de Netflix en temas sociales ese año. Pero más importante, inició conversaciones sobre cómo el trauma se transmite de generación en generación y cómo podemos romper esos patrones.
recibí miles de mensajes de personas que habían identificado patrones similares en sus propias familias. Padres abusivos que habían sido niños abusados. Tíos crueles que habían crecido con abuelos crueles. Diego, me escribió una mujer de 50 años. Gracias por mostrarme que puedo romper el patrón. Después de ver tu documental, busqué terapia. No quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Decidí usar mi plataforma para algo más constructivo. Establecí la fundación Romper el Ciclo, dedicada a proporcionar terapia gratuita a familias que querían sanar patrones de abuso generacional. La fundación creció rápidamente. Conseguimos financiación de empresas, donaciones individuales y apoyo gubernamental. En el primer año, ayudamos a más de 2.000 familias a acceder a terapia familiar. Pero el momento más significativo llegó 2 años después. Durante una conferencia que daba en la Universidad Nacional, una joven de aproximadamente 20 años se acercó al micrófono durante la sesión de preguntas y respuestas. Señor Hernández, dijo con voz temblorosa, mi nombre es Camila Hernández. El apellido me llamó la atención inmediatamente. Soy la nieta de Roberto Hernández, su sobrina nieta. El auditorio completo se quedó en silencio. Yo no sabía que Roberto tenía una nieta. Quería agradecerle públicamente, continuó Camila. Mi abuelo nunca me habló de usted, pero después de ver su documental, mi mamá me contó toda la historia familiar. Me contó sobre el trauma que se había transmitido de generación en generación. Camila tomó aire antes de continuar. Gracias a su historia, a su decisión de grabar esa noche, a su fundación, mi mamá buscó terapia. Toda nuestra familia buscó terapia. Por primera vez en generaciones, estamos rompiendo el patrón. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi abuelo murió arrepentido, pero también murió en paz porque sabía que usted había comenzado el proceso de sanación que él nunca pudo. Usted salvó a nuestra familia, señor Hernández. Me salvó a mí. El auditorio estalló en aplausos, pero yo apenas podía escuchar por la emoción. En ese momento entendí que el video viral había sido solo el comienzo. La verdadera transformación había ocurrido después, en el trabajo silencioso de romper patrones generacionales de dolor. Hoy, 5 años después de aquella noche en el restaurante, mi vida es completamente diferente. No solo por el éxito profesional o la fama, sino por el propósito que encontré. La Fundación Romper el Ciclo ahora opera en 15 países y ha ayudado a más de 50.000 familias. Hemos desarrollado programas especializados para diferentes tipos de trauma familiar, abuso emocional, negligencia, humillación sistemática y violencia psicológica. Mi segundo libro, después del video, Cómo transformar el dolor en propósito, se convirtió en bestseller internacional y ha sido traducido a 23 idiomas. Pero quizás lo más importante es que encontré el amor. Su nombre es Isabela, es psicóloga infantil y entiende tanto mi historia como mi misión. Nos conocimos durante una conferencia sobre trauma familiar y nos enamoramos trabajando juntos para sanar familias rotas. Isabela viene de una familia saludable, algo que al principio me intimidó. ¿Cómo va a entender mi historia alguien que creció con amor incondicional? Le pregunté a mi terapeuta. Tal vez, me respondió la doctora Claudia. Esa es exactamente la persona que necesitas. Alguien que te muestre cómo se ve una familia funcional. Tenía razón. Isabela no solo entiende mi trabajo, sino que lo complementa. Donde yo veo el dolor, ella ve la posibilidad de sanación. Donde yo veo patrones rotos, ella ve oportunidades de reconstrucción. Nos casamos hace 6 meses en una ceremonia pequeña, íntima, rodeados solo de las personas que genuinamente nos aman. No invité a mi familia original, pero sí estuvieron presentes decenas de personas cuyas vidas habían sido transformadas por el trabajo de la Fundación. Camila, la nieta de Roberto, fue una de mis damas de honor. Su familia completa asistió a la boda, representando la generación que había logrado romper el ciclo. Durante mi discurso en la boda, dije algo que resumía todo mi viaje. Hace 5 años, presioné grabar para documentar mi dolor. Hoy celebro haber encontrado el amor que nace de transformar ese dolor en propósito. La historia que comenzó con un video viral se había convertido en algo mucho más grande. Un movimiento social, una fundación internacional, miles de familias sanadas, y la prueba de que es posible transformar el trauma generacional en sanación generacional. ¿Mi familia original? La mayoría sigue viviendo con las consecuencias de sus acciones, pero algunos, inspirados por el trabajo de la Fundación, han buscado ayuda. Carmen comenzó terapia el año pasado. Javier se acercó a mí hace 6 meses para disculparse genuinamente y preguntarme cómo podía contribuir al trabajo de la Fundación. No todos los finales son perfectos, pero todos pueden ser sanadores. Esa noche en el restaurante,
cuando decidí grabar en lugar de callar. No, sabía que estaba iniciando una revolución silenciosa, una revolución que comenzó con la documentación del dolor y evolucionó hacia la construcción de sanación. El video viral los hizo temblar, sí, pero lo que vino después los hizo sanar. Y esa, creo yo, es la mejor venganza de todas. Convertir el dolor en propósito, la humillación en sanación y el trauma en transformación. Mi nombre es Diego Hernández. Hace 5 años era invisible para el mundo. Hoy soy visible para miles de familias que han encontrado esperanza en mi historia. Y todo comenzó cuando decidí presionar grabar, porque a veces, la decisión de documentar un momento de dolor puede convertirse en el primer paso hacia la sanación de generaciones. 5 años después del inicio de todo, el eco de aquella noche en el restaurante seguía resonando en rincones insospechados del mundo. Lo descubrí una mañana al abrir mi correo electrónico. Un mensaje con asunto: gracias desde Tokio. Señor Hernández, decía en inglés, soy profesor de psicología social en la Universidad de Waseda. Este semestre usamos su documental como material de estudio en un curso sobre dinámicas familiares y nuevas formas de justicia social. Nuestros estudiantes quedaron profundamente conmovidos. Su historia se ha convertido en un ejemplo global de cómo la tecnología puede empoderar a las víctimas. Nunca imaginé que un video grabado con un teléfono tembloroso en un restaurante de mi ciudad llegaría a discutirse en universidades de otros continentes. Pero ya no me sorprendía. En los últimos años, mi nombre había aparecido en conferencias internacionales, foros sobre derechos humanos y debates académicos. Lo que sí me sorprendió fue la siguiente invitación que llegó apenas 2 semanas después. La ONU quería que participara en un panel en Ginebra sobre tecnología, trauma y transformación social. Aquel viaje fue un antes y un después. Estar en esa sala, rodeado de diplomáticos, activistas y académicos de todo el planeta, me hizo comprender que mi historia había trascendido lo personal. Ya no era solo Diego contra su familia tóxica, era un símbolo de algo más grande, un movimiento que cuestionaba el silencio cómplice de generaciones y proponía nuevas formas de justicia a través de la visibilización. En mi discurso frente al auditorio, dije, hace años mi familia creyó que me estaba convirtiendo en un chiste. Hoy entiendo que el verdadero chiste habría sido quedarme callado. Documentar no solo me salvó a mí, sino que abrió una puerta de sanación colectiva. Y esa puerta ya no se puede cerrar. El aplauso fue ensordecedor, y en medio de ese aplauso, sentí que el Diego invisible había quedado definitivamente enterrado. El regreso inesperado. Poco después de Ginebra, recibí una llamada que removió viejas heridas. Era mi madre. Ella había sido una figura silenciosa en toda esta historia. Nunca me defendió aquella noche, pero tampoco se unió a las burlas. Había permanecido en una especie de neutralidad dolorosa. Diego, me dijo con voz frágil, quiero verte. No supe qué responder. Había pasado casi 6 años sin verla más que a través de fotografías de viejos álbumes. Acepté a regañadientes y nos encontramos en un café pequeño, lejos de las cámaras y las redes sociales. Cuando la vi, entendí que el tiempo también había hecho su trabajo en ella. Sus ojos, antes duros, estaban ahora cansados, y sus manos temblaban al sostener la taza. Sé que fallé como madre, comenzó sin rodeos. No te defendí cuando debía hacerlo. Me quedé callada por miedo, por costumbre, porque en nuestra familia siempre fue más fácil callar que enfrentar, y tu silencio me dolió más que las palabras de ellos. Respondí con sinceridad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo sé, y cargo con esa culpa cada día. Pero he estado en terapia, he visto tu documental, he seguido tu trabajo. Y entendí algo. Si quiero sanar, necesito pedirte perdón. Hubo un largo silencio. Podía sentir el peso de sus palabras. Mamá, dije finalmente, no sé si puedo darte lo que pides de inmediato. El perdón no es un interruptor. Pero puedo decirte esto. Estoy dispuesto a comenzar de nuevo, siempre que tú también estés dispuesta a romper los patrones de silencio que nos destruyeron. Ella asintió, sollozando, y en ese momento, por primera vez en décadas, sentí que tenía madre. Una nueva batalla. Mientras mi vida personal comenzaba a reconciliarse, surgió una amenaza inesperada en el mundo digital. Un grupo de detractores, mucho más organizado que antes, lanzó una campaña bajo el lema «Basta de exponer». Argumentaban que el movimiento que yo había iniciado estaba destruyendo familias enteras y que promovía la cultura de la cancelación. Al principio lo ignoré, pero pronto comenzaron los ataques coordinados, cuentas falsas, difamaciones
Incluso intentos de hackear la página de la Fundación Romper el Ciclo. Un día recibí un video anónimo en mi correo. En él, alguien había manipulado imágenes mías para hacer parecer que yo mismo había montado la humillación en el restaurante, contratando actores para fingir ser mi familia. Era un montaje burdo, pero lo suficientemente convincente para quienes ya querían creerlo. Las redes ardieron con acusaciones de fraude. Perder la credibilidad significaba perder todo lo construido. No tuve más remedio que convocar una rueda de prensa. Frente a decenas de periodistas, proyecté pruebas, fechas, archivos originales del video, registros del restaurante, testimonios de clientes que habían estado presentes esa noche. Desmonté cada mentira una por una, pero lo más poderoso fue mi mensaje final. Las mentiras duran un rato. La verdad, aunque incómoda, perdura, y lo que yo viví esa noche no se puede borrar con ediciones baratas, porque el dolor fue real, y la transformación también. La prensa me respaldó, y el ataque se desinfló en cuestión de días. Pero la lección quedó clara. El precio de la visibilidad es estar siempre en la mira. Epílogo provisional. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que mi historia no fue solo sobre una familia cruel, ni sobre un video viral. Fue sobre algo más profundo. La elección de no callar, de documentar, de transformar la humillación en motor de cambio. Y aunque todavía enfrento detractores, amenazas y batallas públicas, ya no soy el hombre que se encogía en una silla de restaurante mientras todos reían. Soy el hombre que sostiene una cámara, que convierte la risa cruel en testimonio, y el testimonio en esperanza para otros.